En el día de hoy trataremos un tema muy importante, como lo es las biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Daniela Duque Eyes. Pertenezco a la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Estoy en el curso de Biología Celular y Molecular y pertenezco al primer semestre de Administración en Salud. Decimos entonces que los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas hacen parte de las biomoléculas orgánicas. A continuación, las iremos definiendo a cada una. Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos los encontramos principalmente en azúcares, almidones y fibras. Recordemos que los carbohidratos son los elementos principales en la alimentación. Los carbohidratos tienen dos funciones específicas: aportar energía al organismo y dar estructura. Se puede decir que estos satisfacen las necesidades energéticas de la mayoría de los organismos y ayudan a la formación de estructuras de las células o aparatos del organismo. Los carbohidratos los podemos dividir en dos: los carbohidratos simples y los carbohidratos compuestos. Los carbohidratos simples se dicen que son los azúcares cuyo sabor es sumamente dulce y que se disuelven con facilidad en el agua. Estos los podemos clasificar en monosacáridos y disacáridos. En los monosacáridos encontramos en primer lugar la glucosa, la cual es el carbohidrato de mayor trascendencia, ya que es el azúcar en la sangre. También tenemos la fructosa, que está presente en frutas y en la miel. Y por último, la galactosa, que está presente en la lactosa, por lo cual se halla en productos como la leche, el queso y el yogur. En los disacáridos encontramos el azúcar de mesa o sacarosa, que está formada por glucosa y fructosa en partes iguales. Encontramos también la lactosa, compuesta por la galactosa y la glucosa, y la maltosa o azúcar de malta. Los carbohidratos compuestos. Se les conoce también como polisacáridos, ya que están compuestos por varias unidades de azúcares simples y se clasifican en fibras y féculas. Las fibras. Dentro de este grupo encontramos la pectina, que es aquella fibra que puede disolverse en agua y es el que asiste a la regulación de la absorción de carbohidratos simples y simplifica su transmisión hacia la sangre. Esta fibra la encontramos en la avena, manzanas y peras. Y encontramos también la celulosa, que es el tipo de fibra que el cuerpo no logra digerir y son las que ayudan a mantener el intestino sano y también a que el grosor de las deposiciones aumente. La celulosa la encontramos también en algunos vegetales. Las féculas. En este grupo encontramos el maíz, el trigo, la avena, el arroz, las arvejas y los frijoles, además de las papas, entre otros. Para que el cuerpo pueda absorber la fécula, estos alimentos deben estar sumamente cocidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que tienen en común el no ser solubles en agua. Algunos lípidos se utilizan como reserva de energía o aislante térmico. Los lípidos tienen 4 funciones principales: su función energética, función estructural, función biocatalizadora y función transportadora. Función energética. Se dice que en 1 gramo de grasa se produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, más que en las proteínas y los carbohidratos. Su función estructural. Estos forman las bicapas lipídicas de las membranas. Estas también recubren órganos y le dan consistencia. Función biocatalizadora. Favorecen y facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Función transportadora. Realizan el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino
Esto pasa mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares. Los lípidos se utilizan en mayor parte para aportar energía al organismo, pero también son importantes para otras funciones, como lo son absorción de algunas vitaminas, la síntesis de hormonas y de relleno de órganos internos. Los lípidos los podemos clasificar en ácidos grasos, lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Decimos que los ácidos grasos son ácidos orgánicos monoenoicos que se encuentran presentes en las grasas raramente libres. Los ácidos grasos los podemos dividir en saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados carecen de dobles enlaces y les cuesta combinarse con otras moléculas, como lo son, por ejemplo, los aceites de coco, grasas animales, cacao, entre otros. Los ácidos grasos insaturados son los que tienen en la cadena dobles enlaces. Los encontramos principalmente en la leche de vaca, aceites de pescado, grasas de rumiante, entre otras. Los lípidos saponificables son los que contienen ácidos grasos en su molécula. Estos se dividen en triacilgliceroles, ceras y lípidos complejos o de membrana. Los triacilgliceroles son los lípidos más abundantes en los organismos vivos y están formados por el alcohol glicerol esterificado con 3 ácidos grasos. Entre estos encontramos los sebos, los tocinos de animales, aceites vegetales, entre otros. Las ceras. Estas están presentes en los vegetales y en los animales marinos. Las ceras también se encuentran en los mamíferos como sustancias de protección. Están formados por un ácido graso de cadena larga, esterificado a un alcohol también de cadena larga. Los más conocidos son la cera de abeja, la cera de oveja y el aceite de ballena. Los lípidos complejos o de membrana son moléculas anfipáticas con una zona hidrofoba en la que los ácidos grasos están unidos mediante enlaces ester a un alcohol y a una zona hidrófila. Los lípidos insaponificables. Estos no poseen ácidos grasos en su estructura y no producen reacciones de saponificación. Entre estos encontramos los esteroides, los terpenos y los eicosanoides. Los esteroides son lípidos simples, no saponificables, en su mayoría de origen eucarionte. Los terpenos se denominan así a un grupo de compuestos isoprenoides, pertenecientes a un grupo de los lípidos prenoles de Fay y Col. Los eicosanoides son compuestos complejos insaponificables, derivados de ácidos grasos de 20 átomos de carbono, que en la mayoría de las veces es el ácido araquidónico. Los ácidos nucleicos son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo. Los ácidos nucleicos tienen 2 funciones específicas: transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas. En la naturaleza solo existen 2 tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, o el ácido ribonucleico, que es el ARN. El ADN es la molécula portadora de información genética de todos los seres vivos, y el ARN actúa como intermediario y complemento de las instrucciones genéticas codificadas en el ADN. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. Estos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además de azufre y fósforo. Las proteínas cumplen 3 funciones principales. Actúan como anticuerpos, gracias a que existe un tipo de proteínas que actúan como defensa natural
frente a posibles infecciones. Son esenciales para el crecimiento, ya que contienen nitrógeno y transportan sustancias grasas a través de la sangre. Las proteínas se dividen en proteínas fibrosas, proteínas globulares y proteínas de membrana. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada y no son solubles en agua, por ejemplo, el colágeno. Proteínas globulares. Estas tienen una naturaleza más o menos esférica, por ejemplo, la miglobina. Proteínas de membrana. Estas proteínas están embebidas en la bicapa lipídica. Muchísimas gracias.